de articulación público-privado. Pero ojalá que no sean mecanismos que se contentan con la inauguración o con la foto opportunity, sino que se establezcan a través de alguna institucionalidad que defina cómo va a operar el proceso, que se establezcan objetivos, metas, cuáles van a ser los compromisos públicos, cuáles van a ser los compromisos privados y cuáles van a ser los recursos públicos y privados involucrados en esa tarea, que por definición es una tarea de mediano plazo, que trasciende un gobierno, que trasciende dos gobiernos y por lo tanto es fundamentalmente una tarea estratégica. Hay también una prioridad a nivel regional, o un desafío a nivel regional, porque ya decíamos, el gobierno no basta, se requiere una articulación público-privada, pero este es un tema global y por lo tanto el accionar de un país tampoco basta. El accionar regional puede ser muy importante en esta dirección. Por de pronto, sí podemos avanzar en armonizar nuestros estándares y regulaciones técnicas en eficiencia energética y trazabilidad de carbono. Esta es una tarea que deberíamos hacer ya, no tendríamos que esperar que culminen las negociaciones sobre cambio climático o que algunas exportaciones nuestras se vean amenazadas. Es una tarea en la cual deberíamos ir avanzando ya. Fomentar, a través de la política pública, las alianzas empresariales subregionales, estoy pensando en América del Sur, puede ser Intra-Mercosur, en cadenas de valor que exploren estos espacios verdes a nivel de producto, a nivel de proceso, a nivel de tecnología, a nivel de alianzas tecnológicas. Una tercera sugerencia que estamos promoviendo es la de crear fondos regionales para abordar estos temas. Y esto puede significar sumar iniciativas que están en la mesa, como la iniciativa de ayuda para el comercio, Aid for Trade de la OMC, fondos internacionales que algunos países europeos han colocado para mitigación y adaptación, y no nos olvidemos, tenemos el BID, tenemos la CAF, y hay banca de desarrollo en varios países de la región, que deberían trabajar en programas, ojalá plurinacionales, que abarquen varios países con esta lógica integrada de abordaje del tema. Estos fondos podrían permitir la gestación de clústeres tecnológicos que vinculen a universidades, centros tecnológicos en actividades de I+D, pero vincular a negocios en materia de cambio climático. La impresión que yo tengo es que, puedo estar equivocado, pero mi impresión es que la universidad todavía no ingresa a este tema con la intensidad que debería ser. Y eso significa, entre otras cosas, que el vínculo empresa-universidad, que es tan fundamental para abordar esta temática, es un vínculo aún muy tenue, muy débil. Necesitamos más universidad, más investigación, más recursos humanos calificados en esta tarea, y de nuevo, esa tarea de la política pública de promover, de articular. Eso nos va a permitir participar en foros de creación de metodologías de cálculo de huella de carbono o, ¿por qué no?, generar algunas metodologías regionales o subregionales. Porque si uno va a cuestionar cuáles son las metodologías en curso en Europa, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra, en Alemania, bueno, no basta esa crítica. Y uno debería decir, mire, y yo lo que estoy haciendo es esto, y cuestionarme mi metodología, pero yo tengo mi metodología. No me puede rechazar el producto, yo tengo una metodología que es tan válida como la suya, o mejor que la suya, como ha pasado, por ejemplo, en algunos ámbitos de certificación forestal. Pero la pasividad y el decir, no me gusta su metodología, o su metodología es sesgada, bueno, eso en el ámbito del debate internacional no es suficiente. Y por último, yo creo, y escuchaba con agrado que la canciller mexicana acaba de plantear esto mismo en Europa, es necesario incorporar la temática de cambio climático en los programas de ayuda para el comercio. Porque al final la competitividad está siendo amenazada, ¿no es cierto?, por este desafío, y por lo tanto aquí hay un ámbito en el cual puede entrar este tema, y si los países de la región lo van incorporando en su propio accionar, bueno, va a ser mucho más fácil. Al final se requiere un enfoque integrado. Por cierto, el aporte internacional es fundamental, pero también se requieren tareas domésticas, porque al final el desafío es cómo yo construyo una competitividad menos intensa en carbono, que supone diversificación exportadora, eficiencia energética, fuentes renovables, normativas ambientales más estrictas, eficiencia y modernización en el polinomio infraestructura, logística, transporte, aduana, y sobre ese contexto la posibilidad entonces de que políticas integradas me permitan que la atracción de inversión extranjera directa, la innovación y la formación de recursos humanos vaya en la misma dirección. Es una tarea compleja, de largo aliento, pero, y aquí volviendo a los preceptos orientales, toda
gran marcha parte con el primer paso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, director. Realmente una exhaustiva y excelente charla que nos permite realmente no solo tomar conciencia cabal de la importancia, sino también hacer un update de la temática del cambio climático y el comercio, y sobre todo la necesidad, como usted señalaba al final, de integrar y de interactuar, de llevar a cabo sinergias para poder culminar procesos que son tan largos porque parten de tomar conciencia de la problemática y luego el otro paso tan difícil, como usted decía, refiriéndose a las abuelitas de nosotros, ejecutarlas. Le agradezco mucho, ha sido sumamente útil. Y ahora, después de la charla del técnico que les voy a presentar, vamos a hacer un paneo de preguntas y respuestas por parte de los técnicos de la CEPA. Ahora, con el tema de la huella de carbono y el sector exportador en América Latina y Caribe, tengo el gusto de presentar a Marcelo Lafleur, oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL. Marcelo. Mientras se hacen los arreglos técnicos y cuidando el medio ambiente, nosotros, además de traer excelsos técnicos en la materia, nadie puede decir que no cuidamos el aspecto ambiental, porque tenemos a Rosales y Lafleur, entonces también, y Valles, pero y Valles. Porque no hay aire acondicionado. Y no haya, no, pero no estamos ahorrando energía, no se nota el aire acondicionado, pero así que bienvenido también, Marcelo, y muchas gracias. Y gracias por la invitación, es un gusto estar aquí, mi primera vez en Montevideo, en Uruguay. La verdad es que ha sido 2 días impresionantes y lindos y muy informativos también. Me voy a pasar un poco, o mi presentación sigue un poco más específica al tema de huella de carbono de la que dio Osvaldo. Tratamos un poco más del tema de etiquetaje, metodologías un poco, cuáles son los temas que se pasan en el mundo y cuál sería el impacto o las implicancias para el sector exportador, el sector importador también, y cuáles serían los desafíos de política en la región, América Latina y el Caribe, ¿no? Y ojalá lo que se aplique en Uruguay o otros países específicos. Un poco en el temario, empezamos con un poco cuál es esa tendencia mundial de analizar, de medir, de trazar carbono y otros gases. Cuáles son las medidas que están siendo hechas por eso. Es una tendencia que ya se empezó, ya está y va a seguir, está acelerando. Hablé un poco más de los problemas de las diversas metodologías y cosas de etiquetaje, demasiadas distintas formas de medir eso. El problema que eso presenta para la región, cuáles son los desafíos y ojalá las oportunidades. Y bueno, y intentaré cerrar un poco con algunas ideas, si bien no son específicas para cada país, cada uno tiene su realidad, pero ojalá que sean temas generales que informen el futuro del diseño de política, en fin. Se ve que las iniciativas han surgido, han sido negociadas. Si se hicieron o no, no sabemos, pero se ha un diálogo muy fuerte pasando eso. Primero en esta Convención Marco de Naciones Unidas, que busca un acuerdo post-Kioto a partir de 2013. Vamos a ver si sale eso, pero negociaciones en curso, ¿no? También hay iniciativas nacionales, además de las multilaterales. En Francia se pasó esa ley Grenelle 2, que incluye un programa piloto de certificación de huella de carbono, de trazabilidad de carbono, utilizando su metodología, para informar una futura ley que requerirá quizás ese tipo de ejercicio. ¿Cómo se va eso en curso? No se sabe, es parte del problema. En curso. En Estados Unidos habían 3 distintas, que yo sepa, 3 distintos proyectos de ley que se detenieron, pasaron, se discutía, se quedaron ahí en el Senado. Los 3 son muy similares en los básicos, en lo que intentan hacer, hay detalles, pero ahora está detenido por ahí. Lo que pasa es que es una
si no existe un acuerdo multilateral, se torna un incentivo, un ímpetu de volver a esa iniciativa nacional de un país. Y bueno, y a nivel regional, el ejemplo más grande que tenemos en la Europea, que tiene su programa de etiquetaje a nivel regional y tiene sus esfuerzos que vamos a ver adelante. Además de otros, hay varios países específicos que empujan ciertas medidas. La verdad es que esa lámina sigue un poco la lámina que tenía Osvaldo, que esos distintos tipos de medidas que pueden afectar al comercio, todas incluyen un componente de trazabilidad, de medición de impacto ambiental, tiene que tener. Si uno decide crear una medida justa en frontera y poner un impuesto, poner lo que sea, lo que se llama, tiene que saber sobre qué. Entonces necesita medir la huella de carbono, de agua, huella de impacto ambiental, ¿no? Las subvenciones también, si uno quiere poner una industria adelante de las otras con cierta política, requiere entender bien el impacto que tiene cada industria y el objetivo. Lo mismo con reglamentos, normas técnicas, política industrial más verde, todos requieren medición o entendimiento de lo que es. Es decir, la medición, la trazabilidad de carbono y otros impactos ambientales están ahí. Bueno, parte del problema es que cada país, región, en fin, tiene una forma de medir, tiene su metodología desarrollada. Las principales que podemos decir, lo que el Reino Unido está desarrollando, el PAS 2050, que forma base de varias otras, forma parte. Otros países utilizan eso como base de sus propios iniciativas nacionales, es decir, una PAS 2050 con un poco con una innovación nacional. En Francia tiene su propio que utilizan la Granel 2. España tiene sus métodos y sus políticas. La ISO, el órgano nacional, tiene varios, las principales ahora van a 14067 y hay variaciones de estas, ¿no? Y bueno, hay varias privadas y nacionales, internacionales, ahí listé algunas, pero hay muchas. Aquí hay algunas que demos un recorrido de la literatura, escogemos algunas interesantes que van desde la más básica, que es de la distancia entre mercados, y poner esta distancia en el etiquetaje de un producto, hasta un análisis del ciclo de vida, Life Cycle Assessment, ¿no? que incluye todos los insumos que van en el producto, transporte, uso de tierra y todo eso. Y ahí ves que hay unas diferencias enormes. Unas se basan en metodologías de ISO, otras en PAS, otras en la Bill and Carbon de Francia. Hay muchos, y cada país tiene su proyecto que se basa en distintas. Y ahí listado incluye varias privadas también, ¿no? Para dar una idea, bueno, aquí listamos algunas, pero un estudio que sale de 2010 ahora que incluye, encontraron 330 distintas iniciativas, formas de medir huella ambiental, incluyendo carbono, agua, distancia, incluyendo más de 40 distintas industrias, 211 países de casi todo el mundo. Todos están trabajando en el tema. El problema es que hay muchas incompatibilidad entre las distintas metodologías, no existen estándares internacionales. Entonces existe una necesidad de armonizar esas metodologías. De cómo, si un exportador tiene que vender su producto a un país, o digamos más de un país o más de una empresa que está importando, ¿qué metodología va a usar? Existe el mundo, especialmente liderado ahora por la Unión Europea y la OCDE, admite que existe un problema de armonizar eso. Las empresas necesitan saber, o al menos saber qué tipo de metodología utilizar para exportar para cada mercado. Y si tenemos una o dos específicas, mejor. Pero si tenemos 15, 20, 30, bueno, complica la cosa. Otra cosa es que las empresas certificadoras, es decir, las que emiten sus propias etiquetas, y hay varias, son las 330 que mencionamos, no hay un órgano formal, internacional, que la certifiquen, que la verifiquen, que su trabajo está bien hecho, está transparente, y en la recertificación que está bien hecha, que no hay... Es decir, poner una etiqueta es fácil, pero qué buena es etiqueta, ¿cómo podemos confiar en ella? Y bueno, eso con todo confunde al consumidor. Hay una estadística de una presentación muy buena de World Wildlife Federation del señor Jason Clay
que analizaron, dicen que un consumidor promedio pasa 6 segundos mirando la etiqueta de un producto. 6 segundos, y tiene una etiqueta que dice la distancia, que dice el carbono, dice el agua. Seguro que entre eso y el contenido nutricional no va a poder tomar la decisión inteligente. Es un tema interesante, y eso de hecho es el motivo porque ellos y varios otros miran el tema de etiquetaje y trazabilidad de carbono menos un tema de consumidor. Es decir, no creen que el consumidor va a tener la información suficiente o la atención suficiente para decidir así. Y tampoco va a poder comparar, bueno, qué significa 440 kilos. Es mucho o poco, no se sabe. Entonces, la idea es informar ahora a las empresas importadoras. Es decir, hay muchos consumidores, muchos productores, pero hay un número chico de empresas en el medio que importan y distribuyen. Si alcanzamos estas y decidieron que eran como 300 que capturan 80% del mundo, algo así en estadística, si conseguimos que ellos se comprometan en comprar solamente los productos que conocen la huella de carbono e intentar mejorar su cadena, el consumidor va a tener que comprar un producto bueno, es decir, va a ser de facto hecho. Entonces, es una forma interesante de liberar el problema. Bueno, como decía, en la ISO, en la Comisión Europea, están trabajando mucho de armonizar metodologías. Lo interesante aquí es que en una reunión que tuvimos en junio del año pasado sobre huella de carbono en la CEPAL en Santiago, preguntamos a ellos cómo ven el tema de proteccionismo, qué impacto tendría ese trabajo que están haciendo ahí para la región, que a nosotros pareció alguna cosa un poco que podría tener un impacto proteccionista, como dice Osvaldo. Y infelizmente la respuesta fue, así va a ser. Es decir, ellos están trabajando. Así en la vida. Nosotros estamos haciendo la pega y ahí va a estar el ISO, va a estar Y entonces ahora, mientras están trabajando en esa hora, sería el momento de levantar la mano y decir, eso me parece mal. Tengo un ejemplo muy bueno, creo que debe haber otros, pero digo que Brasil y biocombustibles, cuando Brasil peleó para participar en cómo caracterizaba el biocombustible como términos medioambientales, es decir, cómo se decía que por momento no se incluían uso de tierra, secuestro de carbono y todo. Y logró caracterizar el biocombustible como Brasil quería, es decir, peleó y logró cambiar metodología. Es un ejemplo interesante de cómo un país puede entrar con sus intereses y realmente tener un impacto. Un tema también interesantísimo o importantísimo es que esas reglas metodológicas, como tú ves, los gobiernos no están requiriendo que las importaciones incluyan etiqueta. El sector privado está, por ahí va. Lo que los gobiernos están viendo, o los órganos públicos, digamos, están creando metodologías para que las etiquetas sean utilizadas. Son programas de etiquetas están creando. Y dice, utiliza como quiera. Y ahí va a entrar, entonces hay un problema. La OMC y los acuerdos con los gobiernos no pueden, no está tan claro cómo ellos pueden frenar la actividad del sector privado, si no hay una política clara pública. Hay un poco de cómo los gobiernos bajo los acuerdos multilaterales pueden actuar frente a una iniciativa voluntaria, digamos, y privada. Se ven que existe un acuerdo, el acuerdo de barreras técnicas, ¿no? El Technical Barriers to Trade, que tiene esa cláusula de buenas prácticas. Que lo que no está claro, y no sé si puede ser algo para discusión, es cómo realmente se aplicaría este tipo de cláusula, qué tipo de acto razonable, creo que dice la cláusula, debe tomar un gobierno frente a una medida que Walmart quiere poner sobre sus proveedores. Y ahí hay un tema interesante para ver cómo ese marco multilateral trabajaría con el lado privado de etiqueta. Y ahí está la innovación, ¿no? Bueno, eso creo que acabo de decir, las jurisdicciones de la OMC, cómo trabajar en ese tema, es un tema importante porque si olvidamos de eso, el sector privado va a empezar a poner la metodología que quiera, la etiqueta que quiera, impactando y explotando la región. Aquí hay una forma clara de que los gobiernos pueden entrar en negociaciones. Una tendencia de hablar un poco de la vulnerabilidad de la región es que los países que están, no todos los países, pero también incluye las empresas en esos países, ¿no? Que están liderando esa discusión de metodologías, de requerimientos de etiquetas y trazabilidad, son justamente los países con los cuales la región más exporta, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, si ellos siguen con eso y ellos forman toda la política, la región depende de ellos para comprar con mucha parte del mundo. Y es interesante que en el resto de Asia también hay Corea y Tailandia también tienen sus
sus proyectos y sus iniciativas de eso. Japón,